¿Y si te dijera que ya existen computadoras que no usan chips de silicio, sino células cerebrales humanas vivas? No es ciencia ficción, es biocomputación, y en este video vamos a entender qué es, como unas neuronas en una placa de Petri aprendieron a jugar videojuegos, porque los gigantes de la inteligencia artificial la están mirando con lupa, y los dilemas éticos que abre. Quédate hasta el final, porque esto va a cambiar la forma en que piensas sobre las máquinas, y sobre tu propio cerebro. Todo empezó en 2022, cuando la empresa australiana Cortical Labs presentó DiscBrain, un cultivo de 800.000 neuronas vivas creciendo sobre una placa de Petri conectada a electrodos. Para que te hagas una idea, 800.000 neuronas es más o menos el tamaño del cerebro de un abejorro. ¿Y qué hicieron con ese mini cerebro? Le enseñaron a jugar Pong, el videojuego clásico de la raqueta y la bolita. Sí, células humanas, en un laboratorio, jugando videojuegos. Y lo más increíble no es que jugara, sino cómo aprendió a hacerlo. El truco está en los estímulos eléctricos. Cuando las neuronas fallaban en atrapar la bola, los científicos les enviaban descargas caóticas e impredecibles. Pero cuando acertaban, recibían estímulos ordenados y predecibles. ¿Por qué funciona esto? Por una teoría fascinante llamada el principio de energía libre, que dice que las células vivas intentan constantemente comprender su entorno y reducir la incertidumbre. En otras palabras, las neuronas odian el caos, así que aprendieron a jugar bien solo para vivir en un mundo más predecible. Aprendizaje sin cerebro completo, sin ojos y sin manos. Solo células buscando orden. Y aquí viene un giro curioso, otros científicos quisieron comprobar si realmente se necesitaban células vivas para ese aprendizaje, y replicaron el experimento con un material inorgánico llamado hidrogel, una especie de gelatina cargada de iones. El resultado. El hidrogel también aprendió a jugar Pong. Esto abrió un debate enorme sobre qué significa realmente aprender, y demostró que la frontera entre lo vivo y lo no vivo, en computación, es mucho más borrosa de lo que creíamos. Pero las neuronas siguen teniendo unas bajo la manga, su eficiencia energética. ¿Por qué buscar alternativas al silicio? Porque los chips tradicionales están chocando contra las leyes de la física. Durante décadas, la ley de Moore predijo que cada 2 años duplicaríamos la cantidad de transistores en un chip. Pero hoy esos transistores miden apenas 1 nanómetros, y en algunos casos, ciertas capas de los chips ya tienen el grosor de un solo átomo. Y más pequeño que un átomo, sencillamente, no se puede construir. La industria necesita un camino nuevo, y la naturaleza lleva millones de años perfeccionando uno. Mira esta comparación, porque es la clave de todo el video. Una supercomputadora moderna puede necesitar hasta 40 megavatios de energía para funcionar, el consumo de una ciudad pequeña. Ahora, el cerebro humano tiene unos 86.000 millones de neuronas conectadas por más de 100 billones de sinapsis, una red mucho más compleja que cualquier chip jamás construido, y funciona con apenas 20 vatios. Menos que el bombillo de tu cuarto. Es decir, la evolución ya inventó el computador más eficiente del universo conocido, y lo llevas puesto entre las orejas. Por eso los científicos quieren computar con neuronas. Y este problema ya no es teórico. La explosión de la inteligencia artificial está disparando el consumo de los centros de datos a niveles nunca vistos. Las proyecciones sugieren que para el año 2034, los centros de datos del mundo podrían consumir cerca de 1,580 teravatios hora al año. Eso es mucho. Es aproximadamente el consumo eléctrico total de un país entero como India, con sus más de 1,400 millones de habitantes. Entrenar y ejecutar inteligencia artificial se está volviendo insosteniblemente costoso en energía. Y ahí es donde la biocomputación pasa de curiosidad científica a posible salvación. La biocomputación ya no vive solo en los laboratorios, se vende. Cortical Labs, los creadores de DiscBrain, lanzaron en marzo de 2025 su primer producto comercial, la unidad CL1, con un precio de $5.000. ¿Y qué es exactamente? Un hardware que mantiene vivas a las células humanas en su interior, las alimenta con nutrientes, les retira los desechos y las mantiene en condiciones estables, para que funcionen como procesadores biológicos. La apuesta es seria, la empresa recibió inversiones millonarias, incluyendo $10 millones en 2023. El biocomputador de escritorio ya existe, y tiene precio de computador gamer. En Suiza, la empresa Final Spark tomó otro camino. Ellos desarrollan organoides cerebrales, pequeñas esferas tridimensionales de neuronas cultivadas en laboratorio. Y en lugar de vender hardware, crearon Neuroplatform, una plataforma en la nube donde investigadores de todo el mundo pueden acceder las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a 16 organoides vivos, estimularlos en tiempo real y hacer experimentos, pagando una suscripción. Como un servicio de streaming, pero de neuronas. Y un dato llamativo, no usan inversión externa, se financian con $1.5 millones de fondos propios. 2 empresas, 2 modelos, una misma revolución. Y aquí la biocomputación conecta con algo que ya vimos en este canal,
la ética de la investigación. Según el experto Thomas Hartung, una de las grandes metas es usar estos minicerebros para reducir los estudios en animales, que además de los dilemas éticos, suelen ser imprecisos y lentos, lo que funciona en un ratón muchas veces falla en humanos. Probar medicamentos directamente sobre tejido neuronal humano cultivado podría ser más rápido, más preciso y más ético. Y para las farmacéuticas, acelerar el desarrollo de un medicamento se traduce en ahorros gigantescos. Todos ganan, la ciencia, los pacientes, y los conejitos. ¿Y por qué es tan urgente estudiar el cerebro? Los números lo dicen todo. Alrededor del 33% de la población mundial sufrirá alguna afección neurológica a lo largo de su vida, 1 de cada 3. Solo el Parkinson le cuesta a Estados Unidos más de $50.000 millones al año, con unos 90.000 nuevos diagnósticos anuales. Y viene peor, se espera que los trastornos cerebrales crezcan un 22% para el año 2050, por el envejecimiento de la población mundial. Alzheimer, Parkinson, demencia, son la próxima gran crisis de salud. Y los organoides podrían ser la clave para entenderlas. Piénsalo así, hasta ahora, los científicos solo podían estudiar el Alzheimer en cerebros de pacientes ya enfermos, o en modelos animales imperfectos. Pero con los organoides pueden hacer algo inédito, entrenar un mini cerebro humano para que aprenda una tarea, y luego observar en tiempo real, célula por célula, cómo esa memoria se forma, y cómo se degrada. Ver el decaimiento neuronal mientras ocurre, en tejido humano vivo, sin arriesgar a ningún paciente. Ahí podrían esconderse las claves del Alzheimer, del Parkinson y de la demencia. Cada organoide entrenado es una ventana al misterio más grande de la medicina. Pero antes de emocionarnos, hablemos de los retos, que son enormes. Las neuronas son extremadamente delicadas, necesitan estar a 37 grados centígrados exactos, ni uno más ni uno menos, alimentadas constantemente y con sus desechos retirados a tiempo. Es como mantener un paciente en cuidados intensivos, para siempre. Y hay un problema adicional de diseño. Los chips de silicio tradicionales generan cientos de vatios de calor, así que no puedes poner el tejido vivo cerca de ellos, porque literalmente se cocinaría. Escalar la biocomputación no es solo un desafío de biología, es un rompecabezas de ingeniería térmica y de soporte vital. Y llegamos al terreno más delicado, la ética. Si un cultivo de neuronas humanas puede aprender, podría también desarrollar alguna forma de autoconciencia. Podría sentir dolor o sufrimiento sin que tengamos forma de saberlo. Son preguntas que ya no son filosofía abstracta. Hay células humanas jugando videojuegos en laboratorios comerciales. Y hay más, ¿qué pasa con el material celular donado cuando la persona que lo donó muere? ¿Quién es dueño de esas neuronas? ¿Y es ético apagar, desconectar o eliminar un cultivo de células que fue entrenado y que aprendió? La tecnología corre más rápido que nuestras respuestas. Entonces, ¿la biocomputación va a reemplazar a los chips de silicio? La respuesta honesta es, no a corto plazo, y probablemente nunca del todo. El futuro más realista son los sistemas híbridos, donde el silicio hace lo que mejor sabe hacer, cálculos rápidos y precisos, y las neuronas aportan lo suyo, aprendizaje adaptativo con un consumo de energía ridículamente bajo. El primer nicho real ya está claro, la investigación farmacéutica y la neurociencia, donde estos minicerebros valen oro. Para la computación de uso general faltan años, quizás décadas. Pero recuerda, hace apenas 5 años, todo esto era ciencia ficción. Recapitulemos lo esencial. En 2022, 800.000 neuronas humanas en una placa de Petri aprendieron a jugar Pong, demostrando que las células vivas pueden computar. El cerebro humano sigue siendo la máquina más eficiente que existe, 86.000 millones de neuronas funcionando con solo 20 vatios, mientras la inteligencia artificial se encamina a consumir tanta energía como toda India para 2034. La biocomputación ya es un negocio real, con productos como el CL1 de $5.000 y organoides en la nube por suscripción. Su mayor promesa está en la medicina, descifrar el Alzheimer y reemplazar las pruebas en animales. Pero los retos de ingeniería y los dilemas éticos siguen abiertos. Así que la próxima vez que alguien te hable del futuro de la inteligencia artificial, ya sabes que la respuesta podría no estar en un chip más pequeño, sino en un puñado de células vivas buscando orden en el caos. ¿Tú qué opinas? ¿Usarías una computadora con neuronas humanas? ¿O crees que estamos cruzando una línea peligrosa? Déjalo en los comentarios, que leemos todos. Si aprendiste algo nuevo, regálanos un like, comparte el video con ese amigo fanático de la tecnología, y suscríbete para más ciencia explicada sin enredos. Nos vemos en el próximo video.